Muy bien, nos vamos a enfocar en esto de acompañar a los más chicos en nuestros procesos de crianza. Hablamos de los niños y su lenguaje, sus maneras de expresarse, y esto en un contexto de pantallas, de exposición a diferentes estímulos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que queremos compartir con ellos, ¿no? Claro, Pantallas, lenguaje claro, y los niños. Y si hay opciones respecto a esta alternativa, ¿no? de encontrarle alguna vuelta. Natalia Palacio es psicopedagoga, amiga de la casa, y está con nosotros. Hola Nati, ¿cómo va? Hola Natalia, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer encontrarte por acá como es habitual. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición desde ya. Y contanos un poco, ¿no? Cómo influye el uso de las pantallas, ¿no? En el lenguaje y en el desarrollo del lenguaje de los más chicos, de los más pequeños. Sí, mira, hay varios países en el mundo, sobre todo en Europa y bueno, y en el Polo Norte, que han empezado a investigar el tema de la incidencia de las pantallas en distintos aspectos del desarrollo infantil. Y bueno, casualmente hace unos días estuve leyendo un informe sobre el tema de la incidencia, la alta incidencia que están observando en España, y que me animo a decir que es algo que se repite en todo el mundo, en niños de 0 a 3 años, donde presentan serias dificultades en la adquisición del lenguaje. Justamente la adquisición del lenguaje se da entre los 0 y los 3, 4 años, digamos, como la mayor fluidez, y después, bueno, se va enriqueciendo, pero el niño aprende a hablar y a comunicarse a través de la palabra en ese momento. Y bueno, y lo que se ha observado es que cada vez hay mayor retraso, digamos, en la adquisición del lenguaje, en la calidez y en la calidad y en la fluidez del lenguaje, y que está íntimamente relacionado con el consumo de pantalla. Así que bueno, yo ahí me puse a investigar un poco y a recuperar un poco de material de algunas charlas y talleres que he brindado al respecto. Y la verdad es que, bueno, si bien es un tema que parece que muchas veces se habla, sigue habiendo gran incidencia. Uno va por la calle y ve papás que le dan el celular a los niños o están con la tablet. Bueno, pareciera que hasta he llegado a escuchar la frase, bueno, pero ¿y si no le damos la pantalla? Hay cosas que no van a poder aprender. Así que bueno, me pareció que es importante, es un tema para recuperar. ¿Cómo aprende un niño naturalmente el lenguaje? Bueno, por imitación. ¿Sí? Pero por imitación con encuentro con un otro, no solamente porque uno puede decir, bueno, también puede imitar la pantalla. En realidad, el lenguaje tiene como distintos estadios, ¿no? Y lo primero es el lenguaje cuando todavía no es verbal, y ahí tiene gran incidencia todo lo que es el movimiento libre, el aprendizaje y la exploración del espacio. En los niños pequeños, si tienen la pantalla desde chiquititos, hay mucho menos movimiento. Por tanto, los órganos y los músculos necesarios para poder empezar a desarrollar el lenguaje no llegan a estar a punto, por así decirlo, al momento en que el desarrollo debería empezar a darse el lenguaje. Por otro lado, también se da que no hay una interacción genuina, porque si bien en la pantalla habla, pero no hay interacción con un otro, no hay interés por lo que el niño dice. No hay una corrección sobre lo que el niño dice, no hay una comunicación real. Bueno, ustedes que son comunicadores lo saben mejor que yo. Sí. Entonces, la pantalla no brinda esa cuestión humana que es central para que los niños puedan aprender el lenguaje. Ahora bien, uno puede preguntarse, entonces, ¿por qué es tan importante que los niños aprendan el lenguaje de manera fluida y de manera rica el lenguaje, ¿no? Porque es el vehículo del pensamiento, nada más ni nada menos, ¿no? Es la base de otros procesos que después se van a dar en el aprendizaje y en la vida misma. Porque el pensamiento no solamente nos permite conocer el mundo, sino que también nos permite autorregularnos, ¿no? Autorregular nuestras emociones, regular nuestras interacciones con otros. Esto que decimos, bueno, mediemos la palabra, no vayamos a los hechos. Bueno, pero claro, para eso tiene que haber un lenguaje que esté muy desarrollado. Así que bueno, en esto es fundamental pensar en esto.
Y aquí les traje A ver, una igual, pequeña placa. Nati, me gustaría aquí hacer como una salvedad. A veces es como que también, bueno, se van interiorizando o empapando de términos o de palabras o de expresiones que nada tienen que ver con su entorno, porque de pronto los escuchamos decir, ¿de dónde sacaste esa forma de mencionar tal juguete o tal situación? Y claro, desconocemos Totalmente. porque con las pantallas tienen acceso a lo mejor a producciones de juegos o de series que no tienen nada que ver con nuestro entorno, con nuestro idioma. Exactamente, sobre todo en los niños pequeños, o sea, de menos de 5 años, hay un aprendizaje de palabras, no sé, a la naná le dicen piña, Claro. a las masitas o galletas o galletitas le dicen galleta, que son términos que no son argentinos, digamos. Sí, sí. Y ellos lo repiten como loro, por así decirlo, ¿no? Es como algo que les resuena, pero Sí, no sí. hay un contexto, ¿no? Y es justamente lo que hace que dejemos de ser solamente una reproducción de palabras para que realmente esto se convierta en un lenguaje y una herramienta. Bien. Cuando son más grandes, ya después de los 5 o 6 años, donde hay ya otro procesamiento de la información y del aprendizaje, la pantalla tiene otro rol, ¿sí? Ya en los niños mayores de 7 años permite aprender, amplía el mundo, responde a esta necesidad que ellos tienen de conocer el mundo. Pero cuando los niños son más pequeños, sobre todo, bueno, hoy apunto de 0 a 3 porque es cuando el lenguaje se despierta y es la base para que después este lenguaje sea rico y su pensamiento sea rico, es imprescindible que prescindamos, valga la redundancia, de las pantallas. Y ahí les compartía esta plaquita que es sobre los límites aceptables en la exposición. A ver. Fíjense que de 0 a 2, esto bueno, es como un compilado que hice en relación a varias estadísticas que hay y estudios. De 0 a 2, la mayoría de los especialistas recomiendan la exposición nula a pantalla, ¿no? Y esto es no tele, no TV, no tablet, no celulares. De 0 a 7, fíjense que plantea nula o menos de 4 horas semanales, ¿sí? Ahí creo que hay un montón de que ahí Sí, que hay que se vuelve revisar. complejo. Y ya a partir de los 7 años, bueno, 4 horas semanales, a partir de los 12, 1 hora diaria, porque ahí ya la pantalla, digamos, ¿qué es lo que hace la diferencia? Cuando el niño ya tiene una identidad cada vez más desarrollada, puede decidir sobre la pantalla, podemos darle humanidad, digamos. La idea es que la pantalla sea un medio, ¿no? O sea, nos permite comunicarnos, ahora nosotros nos estamos comunicando, nos permite aprender, pero primero el niño se tiene que conocer a sí mismo, conocer su cuerpo, conocer, desarrollar su pensamiento. Entonces, por eso es que antes de los 7 años, digamos, se limita tanto el tema de pantalla, sobre todo de los 0 a los 2, ¿sí? Pienso, Porque Nati, incluso, bueno, en el contexto en el que están creciendo nuestros hijos, ¿no? En donde, a ver, de 7 años me decís 4 horas semanales, o sea, ni siquiera 1 hora al día Sí, es como expuesto a las sacársela. pantallas, teniendo en cuenta que las pantallas, por supuesto, involucran un celular, una tablet, una tele, ¿no? Y pensemos en una casa. Bueno, ¿cuántas horas está la tele prendida? Bueno, ojalá que muchas. No, que sean Por lo menos saludables. a esta hora. Que sea. O sea, si tienen que cumplir el tiempo, lo cumplan a esta hora. No, pero piensa en la cantidad de tiempo que pasamos primero los adultos frente a la pantalla y cuán nocivo claro. es ese ejemplo que estamos dando a los más chicos, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay un factor a sumar, Nati, que es el tema de los padres, ¿no? Porque, o sea, uno puede entrar como elemento regulador del uso de la pantalla. Lo que pasa es que hoy se utiliza como un elemento distractivo, o sea, usar la pantalla mientras yo hago otra cosa, pero por ahí... Usa tu pantalla mientras yo uso mi pantalla. O yo uso la mía, digo, Claro. el tema es ocuparnos de nuestros ahí hijos. Hay dos cuestiones a aclarar. Primero, que el uso de pantallas en adultos no implica que los niños usen pantallas. Que eso es algo que muchas veces me consultan. Ay, pero si yo la uso, ¿cómo no se lo voy a permitir?
No, hay cosas que son de adultos y hay cosas que son de niños. Claro. A ver, ¿ustedes verían una película de, no sé, de guerra con un niño de 4 años? No. Y sin embargo ustedes también la ven porque son adultos. Bueno, así hay muchas cosas que, por ejemplo, muchos trabajamos con pantallas, ¿no? Bueno, que yo esté trabajando con pantallas, eso fue una pregunta que apareció mucho en el tema de la pandemia. Bueno, pero si nosotros estamos con el home office, con la pantalla, ¿cómo hacemos para que los niños... Bueno, ahí, a ver, la rutina de los niños no es necesariamente la nuestra. Nosotros tenemos otras costumbres y entonces ahí es un trabajo que, bueno, ahora quería darles algunos tips de cómo trabajar el tema de los límites con las pantallas, porque, bueno, es una gran pregunta, bueno, ¿cómo hacer? Más allá de estos límites que yo traje aquí, que son quizás como representativos, porque sé que hay muchas familias que cuesta mucho llegar a ese límite, pero por lo menos para saber cuán lejos estamos. Yo siempre le digo a las familias que acompañan, por lo menos saber cuán lejos estamos y ver cuánto hay que mejorar o hasta dónde nos podemos acercar. Sí, bueno, pero lo primero... perdón, permíteme otra vez interrumpir, Nati, sí. Pero realmente es notorio cuando el niño excede esas horas de pantallas, porque están como alienados, se ponen de mal humor, o sea, es como que van perdiendo la capacidad de comunicación con el entorno y del disfrute, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que la pantalla lo que genera, a ver, acá hago una salvedad. No es lo mismo la pantalla estática, por ejemplo la televisión, donde está medida, digamos, sí, la distancia. que a lo mejor, claro, es estática y aparte, digamos, se reproduce sola, a, por ejemplo, TikTok, por ejemplo, una aplicación de ese estilo donde requiere de alta interacción. Cada vez que nosotros tenemos que interactuar, genera una mínima descarga de dopamina, que es una sustancia cerebral, que genera placer inmediato y necesidad de reposición. Yo doy el ejemplo, cuando agarramos el teléfono y nos aparece el globito de alguna aplicación, automáticamente intentamos abrir. Bueno, están pensadas para eso. Imagínense que hacia nosotros nos cuesta poner el límite, cuanto más a un niño, ¿no? Entonces, bueno, en esto que vos decís, genera altos niveles de dopamina y cortisol, entonces genera altos niveles de ansiedad y de... de excitación, de enojo, porque como tienen mucha necesidad de consumo, porque esto cada vez genera más, cuando se lo sacamos genera mucha angustia, mucho enojo. Así que bueno, por eso pongo estos parámetros como para tener una idea, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo tenga un niño de 2 años y este niño vea 4 horas por día. Bueno, evidentemente gran parte de sus enojos, porque probablemente son niños altamente enojados, con dificultades en el sueño, con dificultades no solamente en el lenguaje, en la comida. Son niños que dejan casi de comer porque están tan ansiosos que no tienen hambre. Claro. Bueno, tremendo. Hay un montón de temas en respecto al tema saber de la como pantalla. papás que allí en esa primera instancia, justamente para acortar un poco los tiempos de pantalla, nos vamos a exponer a una situación que no va a ser de lo más fácil ni agradable y que vamos a tener resistencia del otro lado, ¿no? Y hay que negociar, no hay otra alternativa. Es una instancia de negociación, es un contexto social también complejo respecto a este tema, ¿no? A las limitaciones, porque ellos se mueven en un lugar en donde compañeros, amigos y demás también comentan de ese tipo de situaciones. Me parece que es una negociación casi cotidiana, ¿no? Bueno, lo primero es como nosotros como adultos, como papás y mamás, tomar la decisión en torno a qué consumo de pantallas queremos a nuestros hijos, en qué momentos. Lo primero es ponernos de acuerdo y buscar momentos del día, así como siempre que hablo yo de la rutina, bueno, buscar un momento del día en que van a consumir pantalla, ¿bien? Hay algunos criterios que son un poco más saludables, esto es que sea donde haya luz día, donde los niños no estén tirados en la cama, por ejemplo, o en el sillón, porque eso hace que más quieran quedarse y más difícil se activen. Es bueno que sea después de alguna actividad física. Entonces ya tiene el cuerpo cansado y entonces no se genera esta disociación tan grande entre el cuerpo cansado y la mente.
que sí ocurre con la pantalla, donde nos agota la cabeza, pero el cuerpo está fresco, entonces Claro. es como una sensación de incomodidad. Entonces, una vez que como adultos decidimos qué momento del día vamos a dejar que tomen pantallas, bueno, lo comunicamos y lo ingresamos en la rutina, ¿sí? Entonces eso nos permite decir, bueno, van a ver 1 hora o 40 minutos, bueno, qué sé yo tengo familias que acompaño que me dicen, bueno, yo le dejo ver tele mientras hago la comida. Bueno, es una estrategia, son media hora, 40 minutos, y cuando se termina la comida, cuando se termina de hacer la comida, se apaga la pantalla, la tablet o lo que sea que tenga, ¿no? Entonces, eso permite, lo que decía recién de no estar todo el tiempo renegociando, ¿no? Decir, bueno, no, hoy te lo di un ratito más, déjamelo. Bueno, ya si nosotros establecemos de entrada una rutina, incluso con niños pequeños, donde es difícil establecer un acuerdo, porque no hay posibilidad de acuerdo, ahí tenemos que nosotros intervenir. Con niños más grandes, de 7, 8 o 9, ya sí podemos empezar a pensar en acuerdos. Pero una vez que tenemos esta rutina armada, es como un pacto, o sea, ya esto se empieza a repetir y no hay necesidad de estar todo el tiempo renegociando esto. Bueno, los primeros 3 días que implementamos esta rutina, sí, les puedo asegurar que va a generar algunas resistencias y demás. Y yo siempre le digo a los papás, bueno, durante los primeros 3 días, cuando apagamos la pantalla, sí, disponemos de 10 minutos para acompañar a nuestros hijos. Recomiendo que empiecen en momentos en que nosotros vamos a saber que lo vamos a poder hacer. Y luego, una vez que eso ya se empieza a implementar, créanme que los cambios son maravillosos. Yo lo he experimentado como mamá y en muchas familias que acompaño. Los chicos empiezan bueno, ya es la hora de apagar. Y a veces o van y lo apagan solo, o te dicen, bueno, termina el capítulo y lo apago. O bueno, apagalo vos. O sea, como ya está el cuerpo y ellos se han ido acostumbrando a que hay un tiempo que es siempre el mismo y a la misma hora, así como se acostumbran a irse a dormir, también se acostumbran a que la pantalla tiene un momento. Y eso genera muchas menos discusiones en la diaria de las familias, que bueno, la pantalla es uno de los grandes puntos de controversia. De eso se trata, Nati, ¿no? Prevenir, ¿no? Básicamente, para evitar males mayores, y en una edad temprana es ideal, ¿no? Hay que ponérselo como meta, respetar esos 3-4 días, con hacer heavy, con hacer jodidos. Y también ser conscientes que tratamos de ser todo lo mejor que se puede, pero bueno, hay situaciones que no son ideales siempre. Entonces, bueno, tratar de ir trabajándolo, todos los días se empieza de nuevo y bueno, hay que ponerle mucha onda. Así es. Por supuesto, mucho amor. Yo siempre le digo a los papás que es o acompaño o placebo. Si no puedo hoy, no sé, tenemos una rutina y por alguna razón no la pudimos establecer, hay que priorizar la calma. Si dar un ratito de pantalla permite priorizar la calma, está buenísimo. Ahora, si todos los días voy a dar pantalla para priorizar la calma, primero que no la voy a terminar priorizando, porque los niños cuanto más consumen, más ansiosos se ponen. Y segundo, que no termino pudiendo darles lo que realmente necesitan, ¿no? Que es esto, el lenguaje, la comunicación con otros. Entonces, bueno, yo no digo que uno, como decís vos, Juli, ante una emergencia, ante una situación, bueno, siempre priorizar el vínculo, ¿no? Pero que no vivamos de emergencias. Tampoco abusarnos. Claro, no vivamos de emergencias. Bueno, toma el celo, no, esa no sería la idea. Muy bien. Nati, arboldevida.gestar.parir.criar, allí está toda la información. Así es. Sí, incluso ahí en el Instagram mío hay 2 reels sobre este tema. Bueno. Para ampliar un poquito más sobre cómo establecerlos, cuándo dar pantallas, o sea, bueno, algunas cositas más que no las agregué acá porque si no se hacía re largo, pero bueno, ahí pueden entrar y hay algunas cositas más sobre pantallas que pueden ayudarlos a los. Muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Nati. Un gran abrazo. Buena semana. Gracias. Un abrazo, cuídense, chicos. Chau. Gracias, chau, chau. igualmente vos. Chau, chau.